un dato relevante, 19% de parados. Vamos a acabar el año creo que con 4 millones. Imagino que va a ser una de las grandes preocupaciones, ¿no?, de los sindicatos. Sin ningún lugar a dudas, pero permíteme un segundo rendirles un homenaje a los servicios esenciales que están en estos momentos y han estado durante todos estos días atendiéndonos. El personal sanitario, por supuesto, pero el personal que trabaja en los comercios de alimentación, las personas que han llevado las ambulancias, los agricultores, los trabajadores que han trabajado en la agricultura, toda esta gente, algunas veces con profesiones invisibles. Estoy pensando en las señoras que han trabajado en las residencias de ancianos por 950 euros, han pasado jornadas de 24 horas un día detrás de otro en esas residencias porque era lo único que tenían los ancianos. A ellos dedicamos en primer lugar este 1 de mayo y ese concierto que hacemos por la tarde, a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la tarde, y ese aplauso que esperamos que sea inmenso de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país para con ellos. La situación económica pues era bastante previsible. Va en la línea, por cierto, de lo que ocurre en el resto de países europeos. Nosotros creemos que en todo caso, si hasta ahora se había sentido con menos dureza que en el año 2008, tiene mucho que ver con esa red de derechos sociales que hemos ido tejiendo las organizaciones sindicales, con las organizaciones empresariales también, con el propio gobierno que nos ha permitido tener hibernando en estos momentos a 4 millones de trabajadores y trabajadoras en los ERTEs, que nos ha permitido que las trabajadoras de los servicios domésticos o los autónomos que no tenían prestaciones por desempleo en estos momentos puedan cobrar un mínimo, pero esa red la hay que mantener con los ERTOs. Los ERTEs tienen que convertirse en un instrumento que nos permita adaptarnos y situarlos con la suficiente flexibilidad como para que según se vaya reanimando la economía los trabajadores se puedan incorporar, y la tenemos que situar con dos elementos más. Uno de ellos, que parece que el confinamiento se acaba en parte, pero las escuelas no van a abrir. Tenemos que conseguir que las personas que tienen que cuidar a los menores no tengan solo permiso, sino que este permiso sea retribuido, y tenemos que conseguir ese mínimo vital, esa renta que no tiene por qué ser la ley sabemos que va a tardar, que no es fácil, pero los ciudadanos que nos están escuchando, nuestros compatriotas que están en casa, que no tienen nada, necesitan esa renta para poder sobrevivir. La caída de la economía española, según el gobierno, va a ser, Producto Interior Bruto, una caída de más del 9,2. Dicen, luego habrá una recuperación, será algo así como una V asimétrica, casi una recuperación el próximo año casi de un 7%. ¿Lo ve posible, ese 7%? ¿Lo firmaría ahora? Bueno, yo creo que en primer lugar nosotros como país tenemos que situarnos en el centro de quien tiene que dar la respuesta, que es la Unión Europea. Desde la UGT venimos planteando que esas reuniones de jefes de Estado y de Gobierno en la Unión Europea, ese pacto, ese acuerdo, tiene que ser un acuerdo que implique a más actores de la Unión Europea. Por eso pensamos que las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, tenemos que estar ahí también, porque los sindicatos holandeses, los alemanes, los nórdicos, están mucho más de acuerdo con el conjunto del sindicalismo y de los ciudadanos europeos que lo están sus gobiernos, y eso ha de ser un elemento que nos permita ese gran acuerdo en el seno de la Unión Europea, que rompa con las inercias del pasado. Europa tiene responsabilidades, por lo menos, en no haber tenido elementos de protección suficientes en esta crisis, y ahora tiene que dar un paso adelante. Si situamos más de un billón y medio de euros para poder hacer frente a la pandemia, creo que las consecuencias económicas no van a ser tan dramáticas. Y España necesita un acuerdo. Los grupos políticos deberían de dejar de hacer tacticismo de los últimos 10 minutos y situarse en la necesidad de llegar a ese acuerdo. Y el gobierno también. Nosotros lo vamos a dar todo para que ese acuerdo sea posible y que el crecimiento de la economía y la subida del desempleo no sea tan elevado como en estos momentos se está preveyendo,
y que, en todo caso, la cobertura social permita que no haya ciudadanos que se queden en el camino. Le pido una respuesta clara y concisa. Los ERTEs, que están siendo un colchón esencial, ¿deben flexibilizarse y ampliarse, prolongarse? Por supuesto, tienen que flexibilizarse. Tenemos que conseguir que el ingreso sea según se va generando la actividad, y hay que prolongarlos. Yo creo que sin una fecha cierta, porque en realidad hay actividades que, por cierto, para nosotros son fundamentales, como por ejemplo el sector aéreo, que sabemos que no va a estar al 100% porque no van a venir 80 millones de turistas a nuestro país, y que hay que mantenerlas plenamente activas, con los trabajadores esperando que se pueda reincorporar a la actividad y las empresas en plena forma. Pues Pepe Álvarez, secretario general de la Unión General de Trabajadores, después de tantos años, no poder salir hoy a las calles, pero están los balcones y las ventanas y los medios de comunicación para recordar que hoy es el Día de los Trabajadores. Gracias. De la gente que se está jugando la vida estos días, transportando mercancías, atendiendo los supermercados, atendiendo las funerarias y, por supuesto, en los hospitales. Gracias, Antonio, especialmente también a los periodistas, que estáis haciendo un trabajo magnífico, informando, y sobre todo nos vemos en las redes sociales. Hay que hacer un debate a fondo sobre el futuro de este país. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo muy fuerte y felicidades.